Acá se trata de representar en forma animada la comparación entre lo que es una modulación de AM comercial y una modulación angular en función de una señal mensaje cosenoidal, que es la primera que se muestra arriba. Este es el fenómeno que hemos estado estudiando hasta ahora, es lo que le llamamos o le hemos llamado la AM comercial. La envolvente de la portadora es la que representa las variaciones del mensaje como tal, y bajo determinadas condiciones en la envolvente se puede ver la forma casi exacta de ese mensaje con el que se está trabajando. Un poco diferente sucede con la manipulación angular de la portadora. En la manipulación angular, como vamos a ver las ecuaciones más adelante, vamos a tener dos opciones: controlar la fase instantánea de la portadora o controlar la frecuencia instantánea de la portadora. En la gráfica que se está mostrando acá, se está controlando la frecuencia instantánea de la portadora. Como pueden ver, la portadora, su amplitud permanece constante durante todo el proceso de modulación. Donde se observan los cambios es en esa frecuencia instantánea que podemos observar acá. Si ustedes recuerdan algo que dijimos hace algunos días, planteamos: todo proceso de modulación en el receptor debe proporcionar las facilidades para recuperar las características básicas del mensaje. Y las características básicas de los mensajes continuos en el tiempo siguen siendo las tres que conocemos desde siempre: amplitud, fase y frecuencia. En modulación AM comercial sabemos cómo recuperar la amplitud, la frecuencia y la fase del mensaje y qué tipo de demoduladores usamos. En modulación de frecuencia o en modulación de fase, pues vamos a tener las facilidades para recuperar esas estaciones también a partir de lo que se haga con la portadora. Cuando se creó los principios matemáticos de la modulación angular, se pensaba que iba a reducir los consumos de ancho de banda respecto a la primera que se implementó técnicamente, que fue la M. La teoría era: si el desplazamiento máximo de frecuencia me puede dar las características del mensaje, puedo limitar por tanto ese desplazamiento máximo. Ese desplazamiento se refiere a la frecuencia de reposo. La frecuencia de reposo será la frecuencia de la portadora en ausencia de modulación. En ese instante notaremos una variación de frecuencia estable, pero en el momento en que se empieza a modular a través del mensaje, se van dando estos cambios o estas separaciones. El desplazamiento máximo se refiere a el máximo valor de frecuencia o el mínimo valor de frecuencia.
de la portadora que se puede alcanzar a partir de las variaciones del mensaje. Vamos a adelantar. Esos desplazamientos máximos de frecuencia vendrán dados por la amplitud del mensaje, de la amplitud relativa que dejemos que adopte el mensaje. De hecho, si ustedes ven, esos diferentes valores de amplitud son los que están controlando esos espacios. Debería ser un poco más fácil, al menos yo con esta herramienta, que lo noten más. Esas variaciones de amplitud son las que controlan qué tanto se separa o qué tanto se comprime. En mensajes como este, senoidales puros o determinísticos, esas ampliaciones y compresiones son simétricas. Son simétricas como tal. La frecuencia del mensaje se va a obtener a partir de la rapidez de cambio. Qué tan rápido va del reposo al máximo, qué tan rápido va del reposo al mínimo. Eso lo vamos a ver con las ecuaciones que vienen. Pero rápidamente, cuando se empezó a trabajar con la matemática de esto, se dieron cuenta de que lo menos que se lograba era reducción de ancho de banda. De hecho, una de las características del EPM es su enorme consumo en cuanto a el ancho de banda necesario para su transmisión. Matemáticamente, y usando la nomenclatura de su texto y luego un par de láminas que vamos a ver, el planteamiento es algo como este. Vamos a tener dos posibilidades, lo que vamos a llamar modulación de fase, o siguiendo la nomenclatura de Carson, el PM o Phase Modulation del inglés, y de frecuencia instantánea, o el famoso no son excluyentes, como vamos a ver más adelante. Es decir, aunque la intención sea implementar una modulación de fase, intrínsecamente va asociada también una modulación en frecuencia. Aunque lo que se trata de implementar sea modulación en frecuencia, intrínsecamente va asociada una modulación de fase. La diferencia estriba en esencia es lo que voy a detectar para recuperar el mensaje, pero ambas están presentes siempre. La expresión general de la onda modulada o la portadora modulada la vamos a expresar de esta forma, obviamente usando portadora senoidal. Esto sería la expresión generalizada. Si ustedes recuerdan, una de las ventajas que mencionamos respecto a la modulación de amplitud era que la amplitud de toda señal es lo primero que sufre variaciones ante presencia de ruido o fuentes interferentes externas, y estas pueden ser desde la radiación solar, encendido de aparatos electrónicos, encendido de máquinas, etcétera, etcétera. Era lo primero que sufría. Así que llevar el mensaje en esas variaciones de amplitud puede tornarse algo problemático, o un poco problemático, especialmente en entornos difíciles, o cuando esta amplitud la vamos a tratar de recuperar en lugares donde su nivel ya es muy pequeño, muy bajo. Entonces,
Es un problema tratar de implementar estos moduladores cuando la distancia entre los elementos es muy grande, ya sea por cable o por medios inalámbricos. Así que se pensó, adicionalmente a lo del ancho de banda, en decir, bueno, la frecuencia va a ser más inmune, la frecuencia instantánea va a ser más inmune a esos cambios, pues entonces mejor llevemos la información en la componente de frecuencia o fase, que es lo que se trata de implementar. Jugando un poco con esta expresión, podemos definir se definen algunas variables intermedias que lo que hacen es tratar de facilitar ciertas definiciones algo como eso, y una vez definidas se pueden hacer replanteamientos como replanteos como las conversiones que ustedes ya conocen. Esto nada más para poner de manifiesto que con lo que estamos o con lo que se está trabajando ahora es con esta componente exponencial, y de ahí el nombre genérico que se puso al principio. Nada más para resaltar mientras que la amplitud se mantiene constante, pero eso sí, bajo determinadas condiciones del mensaje. Ya vamos a ver por qué. Bajo este esquema resulta evidente que θ sub c de t contiene el mensaje y por tanto modulación angular o exponencial. Ahora, θ sub c de t puede contener el mensaje de dos maneras. La primera es por modulación de fase. Bajo esta condición diremos que será por definición una variación del mensaje como tal. Si volvemos a la ecuación original, la ecuación original era esta, pues esta, con esta condicionalidad. Entonces ya vimos que todo este término se asocia al exponente de esta variable o esa constante que se encierra acá. Entonces forma parte del ángulo de este fasor que estamos indicando.
Pues bien, cualquier cosa que suceda acá modificará el valor del exponente de esta constante que está ahí. Bien. Ahora, ese valor puede cambiar si volvemos a la ecuación original, alterando este phi de t que aparece aquí. En este caso, la fase es variable y será función de lo que nosotros hemos definido siempre como el mensaje. X de t sigue siendo el mensaje. El phi delta representará el cambio máximo de fase permitido. Es el cambio máximo de fase permitido. Esta expresión que se indica acá, y recuerden, esto es por definición, puede también asociarse a casos especiales de este tipo de modulación. Uno de ellos lo que llamaremos PSK, que viene del inglés. Phase shift keying o llaveo por cambio de fase. Para lo que acabamos, ¿cuál es? La contra. Sí. El ASK. ¿Qué es el ASK? Lleva una semana estudiando. Tenemos tiempo. El ingeniero Ramos no nos está presionando. Va a venir hasta el lunes. Si se recuperó, vendrá contento. Si siguió enfermo, vendrá molesto y a recuperar tiempo. Así somos ya los vividos. Bien. ¿Quiere la ASK? Amplitud, shift key. ¿Recuerdan? Sacamos el ancho de banda, hicimos el ejemplo, hicimos la transformada de Fourier. Pero en esencia lo que decía era, es un tipo de modulación de amplitud usado para transmitir señales de qué tipo. Ya hicieron todos los parciales de los últimos 5 años. Para transmisión de señales digitales. ¿Ya? Era para transmisión de señales digitales. Recuerden que dentro del montón de clasificaciones que vimos de los sistemas de comunicación dijimos, bueno, podemos tener que el mensaje sea analógico, por tanto le llamaremos sistema de transmisión analógico, o que el mensaje sea digital, por tanto le llamaremos sistema de transmisión digital. ¿Sí? Si lo planteamos, hicimos un ejemplo de la ASK. Entonces el PSK es la contraparte de la ASK. Por tanto, este se usaba para transmisión de amplitud por amplitud de mensajes digitales. Este, por contraparte, ¿qué significará? Transmisión de mensajes digitales, pero por cambio de fase. Por cambio de fase. Bajo estas condiciones, X de t, ¿qué valores lógicos podría tener? 0 y 1.
ceros o unos. Entonces, ese 0 o 1 lógico determinará si el cambio de fase se realiza o no. Un ejemplo estándar es cuando el T representa ceros y unos lógicos, y donde podemos establecer la regla para cero lógico implica que el phi de t es 0 grados de cambio de fase, y que para el 1 lógico sea un valor de fase digamos de 180 grados, en fase de 180 grados. Bajo estas condiciones seguirá siendo válida esta forma de onda que se muestra acá. Bajo esa condición, esta que está acá, ¿qué implicaciones tienen estas condiciones sobre la portadora modular?